Buenos días. Se escucha bien, ¿verdad? Bueno, antes que nada, muchas gracias por permitirnos al Museo de la Libertad y los Derechos Humanos participar en este espacio. El Museo de la Libertad es un museo muy reciente, es un museo joven que nació en mayo de 2019. Sacando cuentas, pocos meses después vino la temida pandemia. Entonces, fue prácticamente abrir y cerrar. En cuanto a las visitas presenciales, porque sí es cierto que se mantuvo vigente en el plano digital a través de podcasts y diferentes publicaciones a través de las redes sociales, por lo cual no se perdió el contacto con la comunidad, pero sí se cerró al público por un tiempo bastante largo. Perdonen porque yo esto de la tecnología no lo llevo muy bien. Ay, gracias. El proyecto del Museo de la Libertad consta de 3 fases. En este momento tenemos la primera fase, que es el primer edificio, que se llama Igualdad, y está enteramente dedicado a los derechos humanos. El segundo edificio se llama Tolerancia y está próximo a inaugurarse, si todo sale según lo previsto, en el 2024. En este momento estamos en proceso de realización de planos, permisología y demás para empezar la construcción de un edificio que va a contener una pieza histórica única en Centroamérica, un vagón original de la Segunda Guerra Mundial. Eso además va a representar para el museo un cambio importante en cuanto a la museografía, porque actualmente, y retomando un poco el tema de los que hemos estado hablando, tenemos una exhibición muy tecnológica, muy digital, con mucha información visual y audiovisual, pero pocos elementos físicos. La colección es más bien digital. En este caso vamos a tener una pieza de enorme relevancia histórica como parte de nuestra exposición permanente. El edificio que tenemos actualmente consta de 3 salas. La primera sala es la línea del tiempo. En esta parte de la exposición se explica el largo y difícil camino recorrido para el reconocimiento universal de los derechos humanos, desde los primeros atisbos que se dieron del reconocimiento de los derechos humanos hasta la Declaración Universal de 1948, en la cual Ricardo J. Alfaro, ilustre panameño que muchas veces no se sabe su papel tan predominante en esta declaración, en esa sala se explica, entre otras cosas, cómo Ricardo J. Alfaro participó en la comisión de redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y a día de hoy esa declaración es prácticamente en la mitad de su contenido producto de esa comisión en la que participó un panameño. Entonces es un hecho del cual debemos sentirnos muy orgullosos. En la segunda sala de exhibición permanente se exploran casos relacionados con cada uno de los artículos y se abordan temas como el femicidio, la libertad de expresión, los matrimonios forzados, la esclavitud moderna, la explotación laboral. Como les había comentado, después de la pandemia hubo un cierre bastante prolongado. Una de las primeras cosas que hicimos cuando se reabrió el museo fue poner en marcha el programa educativo. Nuestro programa educativo, que fue realizado por Praxia Educational Consultants, y además tienen un póster muy ilustrativo en la parte de fuera que pueden ver, es un programa que transmite a niños desde primero hasta 12º grado, niños y jóvenes, valores como la solidaridad, la tolerancia, la autoestima, a través de juegos, material didáctico, actividades, para que en función del grado de madurez de los estudiantes vayan asimilando estos conceptos y viendo cómo incorporarlos en su vida diaria. Afortunadamente hemos tenido una muy buena receptividad y a día de hoy hemos recibido más de 20 colegios diferentes del interior y de la capital
que han formado parte de las actividades del programa educativo. Más allá de las actividades que se enfocan para estudiantes de primero a duodécimo, tenemos giras guiadas para universidades y la Academia de Policía. En este sentido, tratamos de hacer énfasis en los temas que, en función de las diferentes carreras, resultan predominantemente importantes para los muchachos. Para la Academia de Policía, como podrán imaginarse, el tema de los derechos humanos es un tema fundamental y que queremos que ellos logren conocer tanto como sea posible. Realmente es muy reconfortante porque las visitas tanto de los estudiantes de la universidad como los de la Academia de Policía son muy interactivas, participan mucho, preguntan, se cuestionan y eso es justamente lo que queremos. Lo que buscamos es despertar esa curiosidad y esas ganas de aprender más sobre esta materia. Ahora voy a entrar un poco más en profundidad en el tema de cómo el Museo de la Libertad aspira y pretende convertirse en un agente de cambio social. Lo vemos desde dos perspectivas. Por una parte, el futuro, que son los niños, y esto en realidad pienso que es lo más fácil. Ellos de una vez captan de qué se les está hablando. Cuando uno le explica a un niño que tal vez ese comentario que para él era gracioso, a otro le puede resultar ofensivo, lo entiende con mucha rapidez. El problema viene cuando vamos al presente. Como hablábamos en una de las exposiciones temporales, el futuro son los niños. Ellos son el futuro de la sociedad, pero nosotros somos el presente. Somos el presente de la sociedad y somos el presente de esos niños. Y es importante que tomemos conciencia de esa responsabilidad como ciudadanos, como padres de familia. Y estas alianzas lo que hacen es que podamos unir fuerzas para transmitirle esos conceptos a las generaciones actuales. Hay dos tipos de alianza que ha establecido el museo a lo largo de los 14 últimos meses. Algunas son alianzas a largo plazo, en las cuales tenemos actividades reiterativas o continuas de alguna manera, y hay otras alianzas que han sido puntuales. En ambos casos se trata de un interés común de fomentar la educación y divulgación de temas relacionados con los derechos humanos con el propósito de generar pensamiento crítico que impulse a realizar acciones que promuevan a cambios sociales positivos. El tema del pensamiento crítico se ha dicho ya varias veces en este congreso, pero es que es sumamente importante. Lamentablemente, nuestro sistema educativo no promueve el pensamiento crítico, castiga el pensamiento crítico. Vivimos en una sociedad en la que todavía a día de hoy a los niños se les dice tienes que quedarte quieto, no preguntes, no interrumpas, no cuestiones, obedece, en la escuela y en la casa. De esa manera estamos creando personas que están condicionadas a hacer lo que les diga otro, no a pensar cómo cambiar las cosas, cómo mejorar. Y eso es crítico para una sociedad. Entonces, ese es el papel que los adultos tenemos que entender como nuestra responsabilidad. La parte del presente del que les hablaba implica tres cosas. Por una parte, ampliar nuestra perspectiva, cambiar de mentalidad, para ver qué cosas de las que vivimos a día de hoy realmente funcionan y cuáles no. Y eso no es fácil porque los cambios no son fáciles de aceptar. La continuidad es más cómoda que el cambio. Pero lo único que va a hacer que mejoremos como sociedad es que cambiemos las cosas que no están bien. Y para ello viene la segunda parte, que es tomar acciones.
Cuando vemos que hay algo que no está funcionando, debemos tomar acciones para que eso cambie. Y finalmente, y retomando el inicio, debemos asegurarnos de que las nuevas generaciones tengan la educación y las herramientas necesarias para que se vaya construyendo una ciudadanía mejor, una sociedad más justa, más tolerante, más libre. Pero estos conceptos que parecen ser muy abstractos empiezan en pequeños detalles, en empatizar, en ponerte en el lugar de otro, en que cuando escuchas la sirena de una ambulancia, automáticamente te hagas a un lado, porque cualquier duda de esas que se escuchan, de tal vez es que están tratando de adelantarse y ahí no va nadie, es secundario frente a la posibilidad de que haya una persona que necesita atención médica urgente. Entonces, necesitamos probablemente revisar un poco los valores que tenemos, aceptar nuestras carencias para entonces querer cambiarlas. Entre las alianzas que hemos constituido a largo plazo, hay dos de las que les quiero hablar particularmente. Una es la Fundación Unidos por la Niñez. La Fundación Unidos por la Niñez lleva más de 20 años realizando actividades de educación para proteger a los niños de posibles asaltos sexuales. Entonces, esto, que es un tema muy delicado, ellos lo consiguen transmitir a través de material pedagógico muy sencillo, muy accesible, que les da herramientas a esos niños para protegerse ante posibles situaciones que ellos mismos pueden que no interpreten como una situación de acoso o de maltrato. Con la Fundación Unidos por la Niñez hemos realizado conversatorios, actividades en el museo y además hemos incorporado a nuestro programa educativo cápsulas informativas para niños de los grados más bajos para presentarles información, como les digo, muy sencilla, pero que para ellos les resulta fundamental. El hecho de que un niño sepa que sus partes íntimas no las deben tocar, o que no está bien que te pidan determinadas cosas, o que hay que guardar secretos que te hacen sentir incómodo, son cosas que pueden hacer que esa criatura ponga un freno, en caso de que pueda hacerlo, y pida ayuda en un momento determinado, lo cual marcaría toda la diferencia en muchos casos. Otra de las alianzas que hemos realizado a largo plazo es con Crime Stoppers, que es una organización no gubernamental nacida en Estados Unidos a finales de los años 70. Crime Stoppers se dedica en todo el mundo, pero en el caso de nuestra alianza, concretamente en la región de Latinoamérica, a promover la participación ciudadana para combatir el crimen organizado. En este sentido, el vínculo que tenemos con ellos es visibilizar determinadas situaciones, delitos muy graves como la trata de personas, por ejemplo, de las que les hablaré un poco más adelante, y generar nuevamente ese conocimiento que nos permita tener la información que necesitamos a veces para contribuir al cambio, porque a veces tenemos ganas de cambiar las cosas, pero no sabemos cómo podemos contribuir. Entonces, esa es otra de las cosas que intentamos hacer en el museo. No solamente visibilizarlo, dar la información, pero también sugerirle al ciudadano, podemos hacer esto. Hay cosas, además, muy sencillas que están al alcance de nuestras manos. No se trata de que hagamos cosas inalcanzables y que consideremos muy complejas. En la mayoría de los casos son cosas cotidianas. Luego, y ustedes perdonen, pero no tengo muchas diapositivas, así que les exhorto a que entren a la página web del museo para que vean más imágenes de lo que les estoy narrando y se conformen con lo que les digo en el día de hoy. Hemos hecho alianzas puntuales. Una de ellas ha sido en el mes de marzo para conmemorar el mes de la mujer con el MIDES. En este caso, hicimos una exposición que se llamaba Mujeres Invisibles, hora de contar nuestra historia.
Esta exposición surge a raíz de una iniciativa que habían tenido nuestras guías de exhibición un par de años antes, a la cual incorporamos elementos nuevos para retomarla en este mes de marzo. Dentro de esa exhibición se hablaba del papel que ha tenido la mujer en el reconocimiento universal de los derechos humanos, la cual ha estado soslayada frente al papel del hombre, que ha sido mucho más visible. Pero también hicimos otros ejercicios. Uno de ellos fue una encuesta en la cual preguntábamos a diferentes mujeres de diferentes edades, desde 17 hasta, bueno, 17 no sería una mujer, pero una chica joven, de 17 hasta 83 años, creo que fue la más adulta, cómo se sentían siendo mujeres en el mundo de hoy. Y había varias cosas en común y otras que cambiaban radicalmente. Y fue muy interesante el ejercicio. Normalmente cuando se hacen este tipo de encuestas salen resultados que uno no se espera. El común denominador es que nadie utilizó... les pedimos además que nos dieran algún objeto personal que consideraran que las representaba. Ahí había cosas muy dispares, como algún maquillaje o un accesorio o una prenda de ropa o algo étnico. No vi ninguna aspiradora, realmente. Ese es el comentario feminista. No había planchas, no había aspiradoras. Pero lo interesante es que las diferencias de edades no era lo que marcaba tanto, eran las diferencias socioeconómicas. Casi todas las mujeres entendían, independientemente de su edad, que hoy en día podíamos hacer lo que nos propusiéramos. En esa parte, la gente se sentía más libre. Pero las mujeres que tenían un estatus socioeconómico más bajo, la preocupación principal era la seguridad, su seguridad física, integral, el hecho de no sentirse acosadas por la calle. En cambio, las mujeres con un estatus socioeconómico más alto, su preocupación era la sobrecarga laboral, personal, familiar. Se sentían tal vez superadas por las expectativas que se tiene acerca de la mujer, que en el caso, que creo que además abarca ambas, porque seguramente no es excluyente. Creo que me estoy pasando del tiempo por bastante, así que voy a resumir. Voy a terminar hablándoles de esta última exposición que hemos cerrado el mes pasado. Esta exposición es una exposición muy interesante porque abarca todo lo que les he dicho anteriormente. Es una exposición titulada Se vende o se alquila, una mirada a la trata de personas. Para hacer esta exposición colaboramos con Crime Stoppers, el Ministerio de Seguridad, la Comisión de sobre Trata de Personas, y tuvimos el apoyo también de UNODC, la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas. Fue un esfuerzo conjunto en el cual conseguimos visibilizar un problema dramático, increíble a día de hoy, porque estamos viviendo en un mundo donde hay más esclavitud que cuando la esclavitud era legal, a pesar de que no se habla del tema. Ahora, bueno, a raíz de esta película Sound of Freedom se empieza a hablar un poco, pero hay esclavitud sexual, laboral y de tráfico de órganos y de pornografía infantil, entre otros, que son situaciones de las que no se habla porque son temas incómodos, pero que si las ocultamos no vamos a poder hacer nada con ellas tampoco. Y lo que hemos logrado hacer a través de esta exposición es, uno, visibilizarlo de una manera bastante didáctica, porque hemos recreado 4 escenarios de diferentes tipos de tráfico humano, y hemos logrado visibilizarlo a través de los medios de comunicación, lo cual a su vez ha permitido que más personas conozcan sobre el tema y también ejercer una cierta presión, ¿por qué no?, para cambiar leyes. Porque los cambios, y volvemos al punto del inicio, ser un agente de cambio social parte de cada uno de nosotros en nuestras posibilidades personales, pero también como parte de la ciudadanía. Es importante que estemos conscientes de que tenemos que tomar las riendas de nuestro futuro y de nuestros hijos. No podemos solamente criticar al gobierno, al que sea, sino que tenemos que estar conscientes de que esos gobiernos, entre otras cosas, los escogemos nosotros. Entonces,
No se trata solo de criticar, se trata de participar. Tenemos que ser participantes y estar alertas a la información de las cosas que podemos hacer para nosotros aportar un cambio positivo en la sociedad. Perdón, y ahora les voy a poner un video muy cortito para que los que no conozcan el museo lo vean y se animen a visitarlo. Muchas gracias.